Pensarás que este es el lado oscuro de la luna, pero no, es el hueco del diente que te falta. Cósmico. Si necesitas un implante dental, Pues Vanessa Arias, nuestra odontóloga periodoncista de cabecera, tiene la solución para ti en Dental House, ahora en el CCNU. Esta historia puede empezar el 19 de marzo del 2015 en San Pablo de Amalí, un pueblo a casi una hora de Chillanes, un lugar ubicado en el subtrópico de la provincia de Bolívar. Esta es una tierra llena de caña, cacao fino de aroma, montañas espesas y verdes donde cae el agua y forma el río Dulce Pamba. En marzo del 2015 este río se enojó bastante y en una madrugada se llevó varias casas. Yo nací justo en este lugar donde se fue mi casa en el 19 de marzo del 2015. Nací aquí crecí y ya después conocí a que actualmente es mi esposa. 19 años estuvimos viviendo ahí en esa casa cuando pasó esto que el río nos llevó la casa con nuestras cosas. Ellos son Abel y Janet, esposos que viven en la comunidad por más de 25 años. Ellos conocen muy bien el suelo, las aguas y además saben que el río desbordado en marzo del 2015 no era para nada normal. En realidad no es correcto decir que el río se enojó, como si no hubieran factores externos que hayan causado esto. Pasa que un niño, como se fue la luz, ya no encontró zapatitos. Y al bajarnos abajo, el niño dice, papi, el río. Mientras yo miraba allá al frente, el río se me estaba enderezando por acá. Y salimos acá a la carretera, pero eso era algo inmenso, algo gigantesco, algo que apestaba muy fuerte. Era muy gigantesco, era muy gigantesco lo que bajó esa vez, que antes nunca pasaban tales cosas. Así. Se fue todo, vimos cómo se fue con mis hijitos, cómo se fue la casa. Una noche que era el desastre me enteré por una llamada de teléfono que me hizo una señora de abajo del tambo. Me llama y me dice, ¿cómo está? Y yo le dije, bien, pues a la señora, le digo, bien. Y la señora me groserió, me dijo una palabra grosera y me dijo, ¿cómo que va a estar bien usted? Si acá hay desastres, dice, hay gente que se ha ido en el agua, hay las casas que se fueron en el río. En esa vez no es que se fue solo mi casa, sino se fueron 12 casas. Y así se fueron animales, se fueron plantas. E inclusive hubo 3 personas que murieron. Las aguas de este río llamado Dulce Pamba son aprovechadas por la empresa Hidrotambo S.A. Esta es una empresa hidroeléctrica de pasada que no acumula el agua como la represa Coca-Cola Sinclair, sino que desvía parte del río para pasarlo por máquinas que generan electricidad. Y el agua, en teoría, debería regresar al caudal. Y fue justo el desvío del caudal del río lo que provocó la tragedia de marzo del 2015. La construcción de esta hidroeléctrica, más que traer suficiente inversión para San Pablo de Amalí, que es un pueblo muy humilde y pequeño, lo que trajo fue una construcción que, al desviar el cauce natural de las aguas, en invierno provocó la tragedia. Mi nombre es Filadelfo Trivinio Borja Aguilar. Entonces logramos ya llegar a una cierta parte hasta donde llegamos en moto. Y ahí nos tocó ir caminando y veíamos ya lo que estaba desmantelado todo el río, de punta a punta, toda la playa había bañado el aluvión ese. Había un niño que había quedado en un baño, justo en una esquinita del baño, había quedado un niñito así en cuclillas que lloraba. Entonces yo coordiné llamando un familiar de mi ex esposa que trabaja en la FAI, entonces que venga a auxiliar en ese aspecto. Y había un señor que se le había ido a la esposa
esa noche, tipo 2 de la mañana. Él es Filadelfo Triviño, quien también estuvo presente en el desastre del 2015. Él conoció de primera mano la incomunicación y todo el desbordamiento del río, incluido las pérdidas económicas y humanas que devino en el dolor emocional. Y esa mañana, ya pues el 20 de marzo, esa mañana, yo que llegué, casi me desmayé, llegué a la propiedad y veía solo el río ahí. Casi me desmayé, pero me arrodillé y pedí a Dios. Le dije, Diosito lindo, por algo de ser, ayúdame, no me dejes desvanecerme. Y aquí a poco digo, me compro un carro, tengo para sacarle a pasear a mi mami, a mis hijos, irnos a pasear. Esa es la idea mía. Y cuando menos pensado pasó esto, quedé vacío. Tenía la idea de, ahí mi hija iba a cumplir 15 años. El siguiente año cumplía 15 años, le hago una fiesta, le digo, y si no quiere fiesta, yo le mando de paseo a Galápagos, era mi idea. Y hasta ahora tengo en la mente, irán algún rato mis 2 hijos y a mi mamá ya no puede. Sentí, no digo, a morirme, yo sentí morirme, yo decía, a ratos tenía la idea hasta de suicidarme. A pesar de aquel desastre que enlutó a familias, las autoridades obligaron a que Hidrotambo respete el caudal ecológico del río para evitar este tipo de desastres. Sin embargo, según algunas organizaciones sociales que velan por la comunidad de San Pablo de Amalí, esto no ocurre. A todo esto, personas, organizaciones y San Pablo de Amalí resisten porque pelean por el derecho al agua. Y si nos centramos en este punto de la lucha por el agua, esta historia podría empezar un poco más atrás, en el año 2004. Pero a ver, frenémonos un poco. ¿Cuál es el problema con Hidrotambo? Aquí podemos resumirlo en 4 palabras. Autorización de agua exorbitante. ¿Pero qué significa esto? En el 2004, Senagua otorgó a Hidrotambo el caudal del río Dulce Pamba, pero en todos los permisos el aprovechamiento de agua era menos para la gente y más para la empresa. Según un estudio de la Universidad de California, Davis, Hidrotambo acapara en un 83% el caudal disponible del río en el 2017. Luego, 450 personas de docenas de comunidades que beben de este río fueron a reclamar a Senagua. Así lo explica Yasmín Calvo, abogada del proyecto Dulce Pamba. Este recurso interpone las comunidades de la cuenca hidrográfica del río Dulce Pamba porque la empresa Hidrotambo, que es una empresa hidroeléctrica, solicitó una autorización de aprovechamiento productivo de agua de manera exacerbada, que de hecho acapara toda la agua de la cuenca hidrográfica del río Dulce Pamba, lo que en otras palabras significa que hay una vulneración al derecho al agua. Entonces las comunidades interponen este recurso extraordinario de revisión que tiene como objeto reformar la autorización que se le concedió a la empresa, y este recurso lo interpusieron en agosto del 2018. En 2019, en octubre, el 7 de octubre, la Senagua resuelve a favor de las comunidades y en este caso, en su resolución, acepta que se concedió a la empresa Hidrotambo un caudal excesivo y es por eso que ahora le concede a la empresa caudales medios mensuales. ¿Qué son los caudales medios mensuales? En palabras cristianas son permisos de uso de agua por mes, que son regulados para que el agua se pueda compartir con la comunidad. Pero como sabemos, hay meses de mucho sol y por eso, en agosto, septiembre y octubre, tienen 0 metros cúbicos de agua por segundo. Permiso 0. Esta resolución salió de las autoridades del agua en octubre del 2019. Ahora vamos a imaginar que ustedes que nos están viendo viven allá y que cuando usen el agua hay 2 escenarios posibles. Si viven río abajo de la empresa, existe un constante peligro de desbordamiento del río, obviamente sobre todo en invierno. Y si viven en la parte de arriba, se imaginan que ustedes deben pedir permiso para usar el agua para sus gallinas o cultivos. La empresa con el pasar de los años empieza a oponerse a las autorizaciones de uso de agua que solicitan las comunidades que están en la parte alta de la cuenca. Y estas son comunidades netamente agrícolas, que viven de la agricultura, que viven del sembrío de la mora, que viven del sembrío del tomate de árbol, que necesitan el agua para su consumo humano. La empresa, bajo un discurso bastante indolente y cruel,
les dice en cada audiencia en las cuales las comunidades están solicitando legalizar su derecho humano y fundamental al agua, que si el Estado les llega a conceder, en este caso, la autorización para que puedan utilizar el agua, significa que la empresa se quedaría sin caudal y por ende se afectarían sus intereses económicos. En junio del 2019, Eduardo González, abogado de Hidrotambo, dio una entrevista al medio digital Plan B, donde habló sobre estos permisos de uso de agua. Ahora ellos dicen que han presentado como 500 peticiones de acceso al agua y a todas ellas la empresa Hidrotambo se ha opuesto. Bueno, tenemos conocimiento de que no son 500, son 800, alrededor de 800, de las cuales están en trámite. Hemos contestado alrededor de, al momento yo estimo que son de 150 a 180 solicitudes, en las que Hidrotambo ha manifestado que en los casos respectivos, ¿no?, al haberse requerido volúmenes hídricos superiores a la necesidad de cada uno de los peticionarios, hemos manifestado el criterio de que a esos ciudadanos se les asigne los volúmenes hídricos que realmente requieran, pero no se dé paso a peticiones ampulosas en las que se están ahí sí requiriendo volúmenes injustificados de recurso hídrico, con el propósito de que disminuya el caudal de aguas con el que se abastece o da lugar al funcionamiento del proyecto hidroeléctrico de Hidrotambo. Sin embargo, si damos un pasito más atrás, esta historia podría comenzar en el 2002, cuando iniciaron las investigaciones para constituir esta hidroeléctrica. Suceso que devino en la conformación de Hidrotambo en el 2003. Y 3 años más tarde la empresa subcontrató al Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el ejército quiere ingresar y una comunidad se opone? Besitos y abrazos no creo. Guerra, guerra, guerra. Se enfrentaron, y escuchen bien, se enfrentaron 300 militares contra pobladores de varias comunidades de la zona. Sí, más o menos como si fuera alguno de los paros nacionales aquí en Quito, pero en una comunidad alejada donde nadie grababa los abusos de los militares. Como respuesta a la resistencia de las 72 comunidades, el Cuerpo de Ingenieros hizo uso de efectivos de las Fuerzas Armadas para reprimir la protesta social. Después entra el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. ¡Cuidado! Ellos, si bien es cierto, con toda la fuerza necesaria, inclusive bombardeando las casas de los dirigentes, la escuela, y de todos aquí, venían cada 2 tardes acá a la comunidad. Entran a las casas. Entran a las casas a asaltarnos, a mí me asaltaron. Entonces, usted ve, ha escuchado, ha visto lo que vienen a hacer los señores militares. ¿Qué derecho tienen, señora gobernadora, de venir a atropellar a esta gente humilde que está aquí? 8 heridos, gente con perdigones en su cuerpo, un niño ahorcado y amenazado por las fuerzas del orden fue el resultado de todos estos eventos, y además una comunidad en zozobra mientras defendía su derecho al agua y el territorio de esta empresa. Estaban los militares, llegaron policías, botaban, ahí no respetaban ni que había niños en la escuela, ahí botaban las bombas ahí en la escuela. Y ahí al joven Diego, el mismo siendo policía, contra una naranja le cogió así, le estaba ahorcando. Ahí nosotros nos fuimos entre mujeres nomás a defenderle a él porque él estaba afirmando lo que los policías estaban haciendo, entonces no le gustó y se fue a quitar el teléfono al joven Diego. Una de las personas que formó parte de la resistencia fue Manuel Trujillo, que 14 años después nos cuenta su historia. Para hacer el levantamiento topográfico vino el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y se ubicó a unos 4 kilómetros hacia abajo, lo cual era una guerra declarada. ¿Guerra? ¿Por qué? Todos los días nos atacaban.
subían a nuestra comunidad y aquí bombardeaban. Nos enfrentábamos allí en la entrada del campamento, nos enfrentábamos a diario. Teníamos 15, 20 heridos casi cada día, con balas de goma, bombas lacrimógenas. Pero si era vino mundos militares. Ya ahí pasábamos nosotros cuidando acá arriba, pues, por ahí pasábamos comiendo esas pepas frutipán que dice, pasábamos, ahí sabíamos mantener. La señora Elisa daba las ollas que daba sal. Como dice doña Targelia, que ha vivido más de 30 años en San Pablo de Amalí, fueron los frutipanes con sal la comida de las personas que resistían cada intromisión de Hidrotambo con los militares. Luego de la resistencia, el cuerpo de ingenieros del ejército que fue contratada por Hidrotambo no logró entrar a la comunidad, pero como en los casos de resistencia, las represalias llegaron. Un informe de la Defensoría del Pueblo registra que varios campesinos resultaron heridos, otros fueron enjuiciados, acusados de los delitos de rebelión, sabotaje, terrorismo, agresión física, destrucción de bienes, y también se registró la detención temporal de algunos dirigentes, uno de ellos, el señor Trujillo. Los que estábamos al frente nos mandaron a mí, fui como unas 3, 4 veces a la cárcel. Entonces, cuando en el 2012 nosotros seguíamos la oposición, fui criminalizado, fui perseguido 5 años por un juicio de terrorismo. A ver, ¿fue perseguido? ¿Y quién le plantea ese juicio? Me planteó primero la fiscalía y después en ese punto un mayor de la policía de aquí de Guaranda. Luego la empresa Hidrotambo terminó por entrar y vender energía al Sistema Nacional Interconectado. Eso significa que hoy es prioridad del Estado. Entonces, el Estado ecuatoriano, a favor de la compañía hidroeléctrica privada, injustamente criminalizó a los líderes y lideresas comunitarias por su resistencia pacífica, y la compañía Hidrotambo S.A. destruyó terrenos de los comuneros para construir su infraestructura. A pesar de todo, hay mujeres como Manuela Pacheco que también fueron criminalizadas. Tuvo que huir con ayuda de sus allegados para no ir presa, y luego fue amnistiada en la constituyente del 2008, y a pesar de todo eso siguen en la lucha. Acá en la provincia de Bolívar, y que ya es hora de que lo paren a ellos. No puede ser justo que venga esto dándose en la provincia de Bolívar, porque somos pobres campesinos, que nos humillen, nos maltraten así en esa forma. Hemos sido acusados, como le digo yo mismo, mi persona, 2 veces de terrorista. Acá mucha sangre se derramó, muchos presos. Como le digo, a un discapacitado, el dueño del terreno, lo metieron preso. Me llamo Manuela Pacheco, soy de acá de la comunidad de San Pablo de Amalí. Nos dirigimos abajo donde la señora Elisa Guandulema, donde quieren pasarse a la fuerza bruta por el terreno de ella, que no está ni consta en el desapropio, y nos vamos, días vamos unos 50, 40, 60 personas, así estamos permanentemente, ya unas 3 semanas estamos ahí. Pero hubo órdenes de detención emitidas el 12 de noviembre del 2012 por el Juzgado Quinto de lo Penal del Cantón Chillanes contra 2 dirigentes de San Pablo de Amalí, Manuel Trujillo y Manuela Pacheco, quienes debieron pasar a la clandestinidad, y por otro, el logro de que dichas órdenes sean revocadas el día 5 de diciembre de ese mismo año por la movilización de la comunidad y la presión de diversos actores sociales. En medio de tanta resistencia, en San Pablo de Amalí existen bandos que se encuentran a favor de la minería y otros que son la resistencia a esta empresa. Y te vas a preguntar más o menos cómo es el trabajo de Hidrotambo. Como en todas las comunidades, prometen fuentes de trabajo, prometen desarrollo, y lo que hacen es promover también la división social. A esto hay que sumar una enredada pelea jurídica entre organismos de derechos humanos como Justicia Dulce Pamba y la empresa, donde el objetivo final es la reversión de los permisos de agua porque Hidrotambo no ha cumplido con 3 cosas: mejorar el sistema de captación de agua para evitar problemas como en el 2015, cumplir con el acaparamiento controlado de agua en temporadas secas desde agosto hasta noviembre y respetar el acceso al agua de las y los pobladores que viven en la captación para arriba.
varios años de estudios técnicos, de revisión minuciosa por parte de la Autoridad de Agua, resolvieron en 2019 que las comunidades básicamente tenían la razón y que fue mal repartida el agua. Hubo un acaparamiento de agua. También ordenaron que la empresa reconstruya la obra para que no genere este riesgo preocupante de inundación y socavación a la comunidad de San Pablo de Amalí. ¿Hidrotambo ha cumplido este tipo de sentencias? No. Desde que se resolvió en octubre de 2019, hay varios informes de la Agencia de Regulación y Control del Agua demostrando que no hay cumplimiento. Por lo tanto, la Autoridad de Agua hace varios días, en agosto, al fin de agosto, el 23 de agosto, da inicio a un proceso de reversión. Coordinadora del proyecto Dulce Pamba, que acompaña a las comunidades, nos explicó en el Buenas Buenas sobre los futuros pasos para trabajar en este tema. ¿Cuáles son los tiempos que nosotros deberíamos esperar en el caso de que se autorice este proceso de reversión? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Bueno, dice, sí, ya hay la reversión de la autorización para este proyecto. ¿Qué sigue? ¿Qué viene después para las comunidades? Claro. Bueno, los tiempos serían que cuando ya se dé la audiencia tenemos un máximo de 10 a 15 días, pensando que obviamente entre días, plazos y términos pues puedan emitir el fallo, esperando que sea a favor de las comunidades. Luego entendemos y reconocemos como profesionales del derecho que estamos acompañando a las comunidades es que van a haber recursos horizontales y verticales que obviamente la otra parte pues pondrá, es decir, apelaciones, impugnaciones, aclaraciones, etc. Eso por una parte. Por otra parte, cuando ya estén firme, también importa no solamente quitarle el documento de la autorización, sino cómo se va a ir la estructura física, y que cuando esta estructura física se vaya de ese lugar, como una vez más el río y las comunidades no van a ser afectadas cuando toda esta infraestructura salga de ese lugar. Desde BN Periodismo queremos decir que en la página web de Hidrotambo ellos argumentan que trabajan por la comunidad, entregando plantas de viveros, ayudando para el invierno. Pero ¿qué pasará con esta empresa si no cumple lo que le pidieron las autoridades? ¿Qué otros casos de resistencia ante proyectos mineros o hidroeléctricos conoces? ¿Tú sabías sobre este caso en la provincia de Bolívar o simplemente no tenías la menor idea? Déjalo en la caja de comentarios. Y gracias a Vanessa Arias, nuestra odontóloga periodoncista de cabecera. Ahora, en el CCNU. Si dices que vas de parte de BN Periodismo, obtendrás un 20% de descuento en todos sus servicios. Te digo que trabajo en el programa de BN Periodismo. ¡Mira los créditos! Los amigos son amigos para siempre y por siempre, en las buenas y en las malas. Siempre estaré a tu lado, nunca te abandonaré, porque así los amigos son. Porque así los amigos son. Porque así los amigos son. Los amigos son amigos para siempre y por siempre, en las buenas y en las malas. Siempre estaré a tu lado, nunca te abandonaré, porque así los amigos son. Porque así. Nombre, miren, Bart Simpson. Señoras y señores, muchas gracias. Que te lleve el diablo. Thank you.